Hola, muy buenas. Bienvenidas todas las personas que quieran repasar hoy exámenes de geometría. Vamos a hacer un examen de cuarto de la ESO de matemáticas aplicadas del tema de geometría. ¿Eh? Y es un ejemplo de lo que os podría caer en un examen que tuvierais de este tema. Vamos con el ejercicio 1. Dice, una torre de forma de prisma cuadrangular. Vale, que os tenéis que imaginar ahora mismo. Un prisma. ¿Cómo son los prismas? Los prismas tienen dos bases que son dos caras que son paralelas. Y en este caso dice que es cuadrangular, regular, es decir, que la base de ese prisma tiene que ser un cuadrado. ¿Eh? Y además os lo dice, si seguís leyendo, dice una torre de forma de prisma cuadrangular regular de 8 metros de altura tiene por base un cuadrado. La base es un cuadrado de 6 metros de diagonal. Es decir, tenemos esto, una base que es un cuadrado aquí arriba y otra base, otro cuadrado aquí abajo. ¿Vale? ¿Veis más o menos? Vale, y dice que tiene 6 metros de diagonal. Este dato de aquí. Pero lo mejor es que os saquéis este cuadrado, ya que sabéis que es un cuadrado, para que no lo veáis en perspectiva y lo veáis mejor, lo podéis sacar. Este cuadradito de aquí, vamos a dibujarlo aparte, vamos a dibujar un cuadrado. ¿Vale? Y nos están diciendo, esta distancia es la que me están dando como dato. Y dicen que es 6 metros. ¿Vale? Seguimos, dice, si está coronada, bueno, ahí me dicen que este prisma tiene 8 metros de altura. Es decir, de aquí a aquí mide 8 metros. Si está coronada por un tejado, tenemos una torre y ahora van a ponerle el tejado, que tiene forma de pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular, ¿sí? Quiere decir que tiene la base cuadrada. ¿Vale? Y se supone que esa base cuadrada es el cuadrado rosa. Cuando tengáis que dibujar una pirámide, dibujar primero la base, ahora ya la tenemos dibujada, y después dibujaros la altura. Cogéis el centro de esa base y hacéis la altura hacia arriba. Y este punto de aquí es el vértice al que van a llegar todas las aristas. ¿Vale? Vamos a dibujar un cuadrado. De aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Vale? Y así es más fácil dibujar esa pirámide. Bien, y nos dicen que esa pirámide tiene 4 metros de altura. Es decir, el dato que me están dando ahora es la distancia que va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿Vale? Es decir, eso de ahí mide 4 metros. ¿Vale? ¿Qué más nos dicen? Calcula la longitud de una escalera adosada a la pared y al tejado, que nos permita subir hasta el punto más alto de la torre. Vamos a ver, ¿cómo sería esa escalera? Nos dice que tiene que ir adosada por la pared. Yo me imagino una escalera que tiene que subir por la pared, me imagino esto. Esta distancia de escalera tengo que tener, ¿vale? Y tengo que calcular luego hasta el punto más alto. Adosada a la pared, ya lo hemos dibujado, y al tejado. ¿Vale? Pues al tejado tendríamos que sería
esta longitud. Desde aquí hasta aquí sería la del tejado. ¿Lo veis? Es decir, me están pidiendo la altura amarilla, que ¿qué sería? 8. El 8. Sí, porque es la altura del prisma. Sería esa altura de ahí. ¿Vale? Esto sería la longitud amarilla. Pues ya tengo un trozo de escalera, que es lo que mide. Y me tengo que imaginar que habría una escalera aquí que subiría así. El año. Entonces necesito esa longitud amarilla y ahora necesito que la escalera vaya también hasta el punto más alto por el tejado apoyada. Vale, es decir, me falta la longitud naranja, la de la segunda escalera. ¿Sí? Esta de aquí. ¿Vale? Vamos a llamarle, yo qué sé, pues X mismamente. Esa es mi incógnita ahora mismo. ¿Y a mí qué me están pidiendo? Me están pidiendo que cuánto mide toda la escalera. Pues me voy a apuntar aquí para que no se me olvide que lo que me piden es la longitud de la escalera. Que si queréis ponerle el nombre más corto, L. Y de momento estamos viendo que la L va a ser igual a 8 más lo que valga la X de color naranja, ¿vale? Que he dibujado, ¿sí? La longitud naranja está de aquí. Ya hemos entendido el problema, ya sé que me piden esa X, pues, y que la longitud será 8 más X. Ahora tengo que pensar cómo calculo yo esa longitud. Y pienso en los datos que me han dado, o busco un triángulo rectángulo que esté ahí. Voy a dibujar ahora aquí, para que veáis lo que ocurre. Aquí tendríamos nuestra base. Y que hemos dibujado de color. ¿Vale? Aquí tendríamos la altura, que sabemos que mide 4. De aquí hasta aquí. Pues sabemos que mide 4. Necesitamos esta longitud de aquí, que no se ve de color naranja, voy a dibujar un negro y ya está. La X. ¿Vale? Sé que esto mide 4. Sé que por aquí, desde aquí hasta el centro, aquí tendríamos el mismo cuadrado que hay arriba. Y también sabemos que desde aquí hasta aquí la altura del prisma es 8. ¿Qué más sabíamos? La diagonal, ¿vale? Sabemos la diagonal de ese cuadrado. Voy a dibujar el cuadrado aquí, ¿sí? Y la diagonal nos han dicho que medía 6. ¿Vale? Estoy haciendo un resumen otra vez de lo que nos están pidiendo. Vale, y tenemos que calcularnos esta X. ¿De dónde sacaríais un triángulo rectángulo o algo para poder calcular esa X? Pues si os dais cuenta, cogiendo esta longitud de aquí abajo, color que se ve ahí. Sí, aquí, yo cojo esto de aquí. ¿Veis ese triángulo rectángulo? Vale. Pues ahí veo que esto sería la X, que esto iría 4 y
¿Cuánto va a medir este trocito de aquí? La mitad que este lado del cuadrado rosa, ¿no? ¿Tengo el lado del cuadrado rosa? No, sería esta longitud, de aquí hasta aquí. Vamos a llamarle I, por ejemplo, o L del lado L, ¿vale? Y esto de aquí también será L. Y aquí tengo otro triángulo rectángulo. Entonces, la longitud de este trocito de aquí será esta de aquí, ¿no? De aquí a aquí. Es lo mismo que de aquí a aquí. Es decir, la mitad del lado. ¿Vale? Es decir, esto va a ser el lado partido 2. Es decir, solo tengo una incógnita, si veis, o sea, tengo dos incógnitas, pero aquí solo tengo una en este triángulo rectángulo, ¿vale? Y podré aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto más otro cateto al cuadrado, entonces tendré que 6 al cuadrado es igual a L cuadrado más L cuadrado. Solo hay una incógnita, que está elevada al cuadrado, entonces esto es una ecuación de segundo grado. 6 al cuadrado es 36 y L cuadrado más L cuadrado 2, L cuadrado. 36 partido 2 será igual a L al cuadrado. ¿Y cómo quitamos el cuadrado? Haciendo la raíz de 36 partido 2, que sería la raíz de 18. Y esto lo haríais con la calculadora. La raíz de 18 queda 4,24. Bien, es decir, para conseguir la X, primero tenía que conseguir L, y L la sacaba de aquí, del otro triángulo, ¿vale? Del de la base, porque me están dando la diagonal. Vale, una vez que tengo el lado ya puedo poner que esto será igual a 4,24 partido 2, que será 2,12 metros. Y aquí podremos aplicar otra vez Pitágoras para calcular la X, que será que la hipotenusa al cuadrado, ahora otra vez, será igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y ahora será que la X, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a 4 al cuadrado más 2,12 al cuadrado. Y así me quedará que la X al cuadrado será igual a 4 al cuadrado, 16. 2,12 al cuadrado me da 4,4944 más el 16, no me estoy escribiendo, va a dar 20,494. Vale, entonces la X será la raíz de ese número de 20,444. Bien, entonces la raíz de esto nos da 4,527 metros, ¿vale? Porque todas las unidades de todos los datos me las han dado en metros. Y ya tenemos X, ¿vale? Y queríamos la X, ¿para qué? Para sumárselo a esta longitud desde aquí hasta aquí, que era 8, porque es, sí, la longitud, el sitio por el que iría la escalera. Vais a tener la escalera que sube por aquí. Va a medir estos 8 metros, que es la altura del prisma, más X, que la acabamos de calcular. Es decir, la longitud de la escalera L, que hemos dicho que era 8 más X, será 8 más lo que nos ha dado la X, que es 4,527. La longitud de la escalera va a ser igual a 8 más 4,527, 12,527 metros. ¿Sí? Esta sería la solución. Es decir,
He perdido tiempo explicándoos bien qué era el ejercicio, qué era lo que nos estaban pidiendo, ¿vale? Luego os he puesto este dibujo porque estaba mejor hecho que el mío. Bueno, no sé con cuál os enteraréis mejor. Pero el caso es que es muy importante que primero dibujéis y os enteréis perfectamente de qué es lo que os está pidiendo el ejercicio. Y que os vayáis sacando triángulos, rectángulos de donde podáis. Porque es una figura con la cual podéis utilizar Pitágoras y si tenéis dos de los lados o esos dos lados que os faltan miden lo mismo, como era en este caso, el triángulo es rectángulos isósceles, ya tenéis la longitud que os faltaba. ¿Vale? Vamos con el ejercicio 2 que nos dice: en un mapa, dos poblaciones aparecen separadas 7,5 centímetros. ¿Cuál será la escala de ese mapa si la distancia real entre ambas poblaciones? Es decir, nos han dado la distancia en el mapa, que yo siempre pongo en el dibujo, ¿vale? Porque me queda más claro. ¿Vale? Y la distancia en la realidad. Y dice que 7,5 centímetros del dibujo en la realidad son 153 kilómetros. Y me pregunta que cuál será la escala. En una escala siempre está el 1, dos puntitos, y aquí un número. Y este número sale de la división en realidad de la distancia real entre el dibujo. A ver, en realidad, ¿qué significa esto? Que una unidad del dibujo son estas unidades de la realidad. Esta unidad y esta unidad tiene que ser la misma. Así que si me están diciendo que 7,5 centímetros son 153 kilómetros, los kilómetros los tengo que pasar a centímetros o los centímetros a kilómetros. Voy a pasar los kilómetros a centímetros porque es multiplicar y es más fácil siempre multiplicar que dividir. Y sería el 1, el 5, escribo el 1, el 5 y el 3, ¿no? De kilómetro a metro hay 3 saltos, pues 3 ceros, y de metro a centímetro otros 2, pues otros 2 ceros, y estos centímetros serían. Entonces, tendré ahora que una unidad de aquí, es decir, un centímetro, serán X. Y esta X es la que tengo que poner aquí, para poner la escala. ¿Vale? Entonces, X será igual a esto por esto dividido entre esto. Una regla de 3. ¿Vale? Entonces la X va a ser igual al 1 por el 153,000,00. Ojo, hay que coger este dato, no este. Tengo que utilizar las mismas unidades porque aquí estoy utilizando ahora centímetros también. Es entre lo que divido de 7,5 centímetros. Y me quedará que esa X es igual a 2.040.000. Bien, entonces, si la X es esta, pues ahora tengo que escribir la escala así. La escala será E igual a 1, dos puntitos, 2.040.000. ¿Qué quiere decir esto? Que un centímetro son 2.040.000 centímetros. ¿Vale? Que si yo los pasara a kilómetros, serían pues 2 ceros para pasar a metros y otros 3. Hasta ahí se quedaría la coma. Serían 20,4 kilómetros. ¿Entendéis? 20,4 kilómetros los dibujan en el papel como un centímetro solo.
Bien, pues ya tenemos la solución de la escala que me pide. La primera pregunta. Dice ahora, en ese mismo mapa, ¿cuál sería la distancia real? Ya estamos otra vez. Dibujo y realidad. ¿Cuál sería la distancia real? Esta me están preguntando. Entre dos poblaciones que distan 12,25 centímetros. Pues podemos llamarle X o vamos a llamarle Y para diferenciarlo del apartado A. Pues si yo sé por la escala que un centímetro son 2.040.000 centímetros y los 12,25 serán Y. Otra vez una regla de 3. Entonces la Y será esto por esto dividido entre esto. Pues Y será igual a 12,25 por 2.040.000 centímetros. ¿Vale? Dividido entre un centímetro. ¿Vale? Así que quedará que la Y es igual a 24.990.000. ¿Qué? Unidades. Siempre hay que poner las unidades, que no se nos olvide poner las unidades. En este caso son centímetros. Y si lo pasáramos a kilómetros, de centímetro a metro dividiríamos entre 100. Nos quedaríamos ahí con la coma. Y ahora otras 3 posiciones moveríamos la coma para pasar de metros a kilómetros. Es decir, la Y sería igual también a 249,9 kilómetros. Y es más lógico que deis este resultado no darlo en centímetros. ¿Eh? No dar esa barbaridad de centímetros. Bien, entendéis que una escala es una regla de 3. Siempre vais a tener que os darán o la escala, ya sabréis que una unidad del dibujo son no sé cuántas de la realidad. Esto va a ser siempre el dibujo y esto va a ser siempre la realidad. Y aquí en las unidades ponéis 1 kilómetro del dibujo, pues aquí tenéis que poner también kilómetro de la realidad. Si ponéis centímetro del dibujo, aquí tenéis que poner centímetro de la realidad, pero siempre la misma unidad. ¿Bien? Y claro, si me dan los dos datos, me van a pedir la escala. Dan lo que 7,5 centímetros, como en este caso son 153 kilómetros, yo podría calcular la escala, pero hay que tener en cuenta que hay que hacerlo en las mismas unidades. Una vez que tenemos la escala, me pueden dar como dato una distancia del dibujo y pedirme la de la realidad, o podrían haberlo hecho al revés. Haberme dado un dato de la realidad y haberme preguntado cómo lo dibujaríais en el mapa o cuánto iba a medir en el mapa. Vamos con el ejercicio. Dice, para medir la altura de una montaña, Pedro, de 182 centímetros de altura, se sitúa a 2,3 metros de un árbol. Vamos a imaginarnos a Pedro. Pedro es un chico, vamos a imaginarnos, que dice que mide 182 centímetros. Se sitúa a 2,3 metros de un árbol. Pues desde aquí hasta un árbol hay 2,3 metros. Y aquí voy a dibujar el árbol. Y dice que ese árbol mide 3,32 metros. Fijaos, esta altura que me han dicho que es el 1,82. Esta de aquí, que son 3,32 metros. ¿Veis que de momento esto está en metros y esto en centímetros?
Pues vamos a ponerlo de momento en las mismas unidades. Vamos a poner que esto es 1,82 metros. Vale. Seguimos leyendo. Dice que ese árbol está entre él y la montaña. Pues la montaña por aquí andará. De forma que su copa, la copa del árbol, ¿sí?, y la cima de dicha montaña y los ojos de Pedro se encuentran en línea. Es decir, puedo unir esos tres puntos. Al principio igual habéis dibujado de otra manera o lo que sea, bueno, pues luego hacéis que coincida. Sabiendo que Pedro se encuentra a 138 metros del pie de la montaña, pues entonces quiere decir que desde aquí, desde Pedro, hasta la montaña hay 138 metros. Y hasta aquí. Calcula la altura de la montaña. Me están pidiendo esto, que sería H. Vale, intentar hacer ahora el dibujo geométrico, sin Pedro, sin árbol, y os quedaría esto, para que lo veáis más limpio. Esto mide 2,3, que todo esto de aquí mide 138 metros. Me piden toda esta altura, yo conozco que esto es 1,82 metros y esto es 3,32 metros. ¿Veis triángulos por ahí? ¿No, verdad? Pues tendré que buscarlos. Si yo hago una paralela al suelo, me aparece este triángulo rectángulo. ¿Vale? Y al hacer ese triángulo rectángulo veo que además tengo un triángulo grande y un triángulo pequeño que están en posición tales. Pues entonces vamos a dibujárnoslo aparte también y vamos a aplicar el teorema de Tales, porque están en posición tales. Esto, ¿cuánto mediría esto de aquí? Pues no lo sabemos. Vamos a llamarle, sería este trocito, ¿sí? Porque este de aquí sí que lo conocemos, que es este, el 182, el 1,82 en este caso, porque lo hemos pasado a metro. Vale, pues esto se... Vamos a ponerle h pequeña, porque esta h es la h grande y sería h más el 1,82. Vale, pues llamamos h pequeña. ¿Sabemos esta distancia de aquí? Toda. Esta es toda esta. De aquí hasta aquí, que es el triángulo azul, que sería todo este, ¿vale? 138. Y en el pequeño yo sé que esto es 2,3 y este trocito de aquí, ¿cuánto medirá? Que sería este. ¿Podríais calcularlo? Sí, porque sabemos toda la altura del árbol y sabemos esta. Entonces, la distancia de aquí a aquí es la del árbol menos la de Pedro. ¿Entendéis? Entonces será el 3,32, ese trocito, que es la altura del árbol, menos 1,82. ¿Vale? Y esto nos dará, serían 1,5. ¿Vale? Pues veis que tenemos dos triángulos semejantes. Entonces tendremos que si aplicamos tales será que la altura de este partido la altura de este, es decir, h partido 1,5, tiene que ser igual a la base de este partido la base de este. Y despejaríamos la h, que nos quedará 138 por 1,5, que pasará multiplicando al otro lado del igual, partido el 2,3. Y así, esa h nos quedará que es de 90. Bien, ¿qué hemos calculado?
Hemos calculado este trocito de aquí. Desde aquí hasta aquí, este. Para calcular toda la altura de la montaña, que es lo que me piden, tengo que sumarle este, que es el 1,82 metros que mide Pedro. Vale, pues tendremos que entonces la altura de la montaña es 90 más 1,82. H va a ser igual a 90, o sea, 91,82 metros de altura tiene la montaña. Vamos a por el siguiente ejercicio. Este ejercicio es el ejercicio 4 del examen 1 y también es el ejercicio 4 del examen 3, ¿vale? Así que vamos a por él. Dice, razona si son ciertas o no las siguientes afirmaciones. Apartado A. En dos triángulos rectángulos, no, en dos triángulos semejantes, no hay que inventarse los enunciados, en dos triángulos semejantes, ¿qué quiere decir esto? Que tienen los mismos ángulos, pero uno de los triángulos es más grande que el otro, tiene la misma forma, pero diferente tamaño. Dice que la razón de dos alturas es igual a la razón de semejanza. ¿Esto es verdad o es mentira? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Si yo tengo un triángulo, ¿sí? Y otro que es semejante a él, pues vamos a llamarle a este lado A este B y a este C, por ejemplo, y a este A minúscula, B minúscula y C minúscula. La razón de semejanza de estos dos triángulos semejantes será A partido A y será igual también a B partido B, será igual a C mayúscula partido C minúscula y esta va a ser la razón de semejanza. Si yo trazo las alturas, tendré aquí una H mayúscula para este y aquí una H minúscula. Y resulta que este triángulo de aquí y este otro también van a ser semejantes porque tenemos que este ángulo y este son iguales y al trazar la altura aquí tengo un ángulo de 90 y aquí tendré otro ángulo de 90. Ya tienen dos iguales, así que el tercero también será igual. Si esos dos triángulos rectángulos son semejantes, yo también puedo escribir que A partido A será igual a H mayúscula partido H minúscula. Y A partido A, si los dos triángulos son semejantes, es igual a la razón de semejanza. Así que H partido H también será igual a la razón de semejanza. Así que el apartado A es verdadero. La razón entre las alturas va a ser igual también a la razón de semejanza. Bien, apartado B. Nos dice que el triángulo ABC, que sería este de aquí, de A, ¿sí? ABC, que sería ese, es semejante al CDE, a ese de ahí. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, tendría que el triángulo azul tiene lados que miden 10, este medirá 7 más 2. Este lado de aquí va a medir de aquí a aquí 7 y de aquí a aquí 2, así que 7 más 2, ¿vale? 9. Y este de aquí medirá 15. Y en el otro triángulo tengo que un lado mide 3, otro de estos mide 2 y otro de estos mide 2. Entonces, si fueran semejantes, deberían de cumplir el teorema de Tales. Es decir, que 10
Bueno, ¿cuál es el lado más grande de los dos triángulos para dividir uno entre otro? El 15 y el 3. Pues diríamos que 15 entre 3 debería de ser igual a 10 entre 2, por ejemplo, que ya vemos que es mentira, porque 15 entre 3 me da 5. Ah, no, de momento vemos que es verdad, perdón. Y 10 entre 2 me va a dar 5 también. ¿Sí? Y debería de ser igual también a 9 entre 2. Pero esto me da 4,5. Así que aquí ya no es igual. Esto quiere decir que no son semejantes. También podríais haberos dado cuenta porque este de aquí tiene dos lados iguales, es decir, es isósceles, y este de aquí tiene los tres distintos. Entonces podríais decir que no son semejantes, ya que uno es isósceles y otro escaleno. Es decir, uno tiene los dos lados igual, o sea, dos ángulos iguales también, el isósceles, y el otro tiene los tres ángulos distintos. Y aquí podréis poner no son semejantes porque no cumplen el teorema de Tales. Eso es lo que hemos hecho ahí, demostrarlo con el teorema de Tales. Y vamos con el apartado C. Dice, en dos triángulos isósceles, vale, pues un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y otro desigual. Dice que coinciden el ángulo que forman sus dos lados iguales, y este es mi lado igual a este, x y x, este me dirá otra cosa, y por ejemplo, coinciden y es 70. Es decir, tengo dos triángulos isósceles. Voy a ponerle a este, la X la voy a poner así, la X mayúscula. Y a este le voy a poner I mayúscula también. Y para diferenciarla de la minúscula. Y esto es X, X y esto es la I minúscula. Y este también es de 70 grados. Y dice que los triángulos no son semejantes. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Esto será verdad? Pues no, esto es falso. Sí. Hay un criterio de semejanza que dice que si dos triángulos, ¿sí?, tienen un ángulo igual, que en este caso sí, ¿no? Si este es el vértice A, este es el vértice B y C, y este es D, E y F, pues en este caso tienen que A es igual a D y es igual a 70 grados. Vale, pues hay un criterio de semejanza que dice que si dos triángulos tienen un ángulo igual y los lados que forman el ángulo semejantes, es decir, que cumplen el teorema de Tales, es decir, que uno de los lados partido su homólogo sea igual, es decir, este partido este, sea igual al otro de sus lados partido su homólogo. Y eso va a cumplirse en un triángulo isósceles porque aquí estos lados, esto de aquí va a ser igual que esto de aquí. ¿Vale? Y hay un teorema que dice que si dos triángulos sí tienen un ángulo igual y los lados que forman dicho ángulo son semejantes, es decir, cumplen tales, entonces los triángulos son semejantes.
Bien, pues ya hemos hecho el ejercicio. El primer apartado, el A era verdadero, hemos demostrado que era verdadero. El segundo también era falso, sí, porque no son semejantes. Y el tercero era falso porque sí que lo son y me decían que no. Bien, pues otro ejercicio que tenemos hecho. Vamos a por el siguiente. Vamos con el 5. El ejercicio 5 dice, un molde para cocinar tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular. Bueno, pues me tengo que imaginar un tronco de pirámide cuadrangular. ¿Qué os decía? Que cuando tengáis que dibujar una pirámide, dibujéis primero la base cuadrangular en este caso, ¿no? Es decir, sería un cuadrado, un poco de perspectiva. Cogéis el centro y subís hacia arriba para dibujaros el vértice de la punta. Y ahora ya os trazáis el resto de aristas y así es más fácil. No se vería, sería una arista. Pero no me están hablando de una pirámide, me están hablando de un tronco de pirámide cuadrangular. Es decir, esto lo han partido por aquí. Y la pirámide cuadrangular en realidad sería esto. Vamos a dibujarlo más gordito. Esta cara de aquí que la veríamos. Esta otra cara que sería un trapecio. ¿Veis que es un trapecio cuando tenemos un tronco de pirámide? Y esta de aquí también la veríamos. Otro trapecio. Y estaría oculta. ¿Sí? La base, que sería un cuadrado más grande que el de arriba. ¿Lo veis? Y tendríamos oculta también esa arista del tronco. Este tronco lo podemos dibujar así o también podríamos haberlo dibujado al revés, ¿vale? Porque si nos están diciendo que es un molde para cocinar, lo lógico es que estuviera así puesto, pero da igual, nos da lo mismo. Porque ¿qué me piden? Que hallemos el volumen del molde. Vale, pues vamos a hallar el volumen del molde, me da igual cómo esté dibujado, el volumen va a ser el mismo. Bien, ya tenemos el dibujo de lo que nos piden. Y ahora vamos a apuntar los datos, porque si seguimos leyendo ahora lo que nos dan son los datos. Nos han dicho qué figura hay, que es un molde que tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular, quiere decir que las bases son formas, ¿sabes? Tienen 4 lados, pero además son iguales. Por eso quiere decir regular, es decir, serían cuadrados, en el que los lados de las bases miden 16, esto de aquí mide 16 y 12. Pues esto de aquí mide 12. Están dando este lado y este, que es lo mismo que lo que va a medir este de aquí, que también va a medir 16, y este de aquí también va a medir 12, porque son cuadrados. Dice, y su altura es de 6 centímetros. Me están dando la altura, que sería la distancia que va desde aquí, desde el centro, hasta aquí, hasta otro centro. La distancia entre las bases, ¿vale? Bien, y dice que hay el volumen de ese molde. Los troncos de pirámides son los volúmenes más difíciles de calcular. ¿Por qué? Porque necesitáis saber aplicar el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y además el volumen de la pirámide. Si os dais cuenta, el volumen de un tronco de pirámide va a ser igual al volumen de la pirámide más grande de esas que hay ahí dibujadas, ¿sí? De toda entera, de toda esta, ¿sí? Menos esta parte de aquí arriba chiquitita, menos la pirámide pequeñita, menos el volumen de la pirámide, la que le queda arriba. Bien, vale, pues vamos a ver, ¿cuál será el volumen de la pirámide grande?
sea, yo voy mirando las fórmulas para calcular lo que me piden. Luego ya veremos si en esa fórmula tengo todos los datos o no. El volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura de esa pirámide. 1/3 del área de la base por la altura de esa pirámide, que como es la grande le voy a llamar h grande, es decir, toda esta altura de aquí, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Eso sería h. Y la de la pirámide pequeña, pues sería esta, h pequeña le voy a llamar. El volumen de la pirámide pequeña va a ser 1/3 también, pero del área de la base pequeña por la altura de la pirámide. Vale, entonces para la pirámide grande tenemos que esto será 1/3, el área de la base. Esta sería la base de la grande, esta de aquí abajo. ¿Qué es un cuadrado? Pues será lado al cuadrado. Y por la h grande. El lado lo tengo, 16. Me falta la altura grande. Bueno, pues ahora veremos cómo la sacamos. Y el volumen de la pirámide pequeña sería también 1/3 del área de la base pequeña, que va a ser el lado pequeño al cuadrado, el 12, ¿sí? Este área es el área de la base de la pirámide pequeña, ¿vale? Por la altura de la pequeña, que tampoco la tengo. ¿Qué es lo único que no he utilizado? Esto, la altura de 6 de quién. Esta de aquí, de aquí a aquí. Si os dais cuenta, la pirámide grande es semejante a la pequeña, ¿no? Pues si yo voy a coger un triángulo rectángulo que me venga bien. Y en este caso voy a coger, mirad, voy a trazar toda la altura y luego voy a ir desde el centro al centro del lado. ¿Por qué? Porque así, como este se corresponde con este de aquí, ¿sí? Sería esta distancia, y entonces esto sé que me dirá 16 entre 2, 8. ¿Vale? Voy a trazar esto de aquí, iría hasta arriba. Espera, espera. Esta. ¿Veis el triángulo verde? Lo voy a sacar aquí fuera. En este triángulo verde tenemos aquí arriba la h del grande, ¿sí? Esto de aquí abajo me diría 16, que es dato, entre 2, porque es la mitad del lado del cuadrado, me daría 8. Y esta distancia de aquí no la sé, pero bueno, pues ni la apunto, de momento no la voy a escribir. Sería la altura de la cara lateral de toda la pirámide grande, ¿no? Voy a apuntar aquí, altura de la cara lateral, pero no me va a hacer falta este. Vale, vamos a buscar más triángulos. Si yo aquí trazo, ¿sí? También una línea desde el centro del cuadrado hasta el centro del lado, tendría este triángulo de aquí arriba metido, ¿no? Y serían dos triángulos en posición tales. Y ya sabría entonces que son semejantes. Y aquí lo que voy a tener es la altura de la pirámide pequeña. Esto de aquí va a medir el lado entre 2, que será 12, que es el lado del cuadrado de la base pequeña. Entre 2 me va a medir 6. Y ya no tengo más. Entonces solo tengo un lado de un triángulo y otro lado de otro. Me falta otro. Y todavía seguimos sin utilizar este 6. Que es esta altura, la altura del tronco, que es la que me han dado. Pues ¿dónde está esa altura también? Aquí. Está aquí. Si tenemos que esta era, ¿no? Este de aquí es este de aquí, que está ahí metido. Vale. Esto de aquí sería la altura del tronco. Es decir, tengo aquí este otro triángulo. En el que estaría aquí. ¿Cuánto medirá en ese triángulo este trocito de aquí abajo?
esto. ¿Lo puedo averiguar? ¿Sí, no? Todo esto de aquí, ¿cuánto mide? 12. Todo esto de aquí, ¿cuánto mide? 16. ¿Sí? Y tendría que esa distancia está aquí y aquí. Pues eso va a ser 16 menos 12 entre 2. Es decir, 4 entre 2, que me va a dar 2. La altura esa va a ser un 6. ¿Mm? Y ahora en este triángulo resulta que tengo 1 y 2 datos. ¿Vale? Y tengo que este es homólogo a este y es homólogo a este. ¿Por qué? Porque los tres triángulos son semejantes porque tienen este ángulo de aquí, es el mismo que el de aquí, que es el de este. ¿Sí? Y este ángulo de aquí además es este de aquí. Y luego todos los tres tienen un ángulo de 90. Entonces, como tienen dos ángulos iguales, son semejantes. Los lados homólogos, el 6 con la H y con la H, y el 8 con el 6 y con el 2. Pues vamos a escribir el teorema de Tales para este y para este. Pues no, perdón, para este con este. ¿Por qué? Porque de este tengo 1 y 2 datos, ¿no? Y de este solo una incógnita y un dato. Pues entonces puedo poner que H partido 6, que sería su homólogo. H partido 6 tiene que ser igual a 8 partido 2. Pues tiene que ser igual a 8 partido 2. Ya tenemos la altura de la pirámide grande que la quería para aquí. Que será igual a el 6 va a pasar multiplicando, 6 por 8, 48 entre 2. O podéis hacer 6 entre 2, 3 por 8, 24. ¿Vale? Podéis cambiar el orden a la hora de operar. Vale, pues yo tengo la pirámide grande, lo que tiene el lado de la pirámide grande de su base va a ser 16 al cuadrado por la altura de la pirámide grande que me ha dado 24. Entonces el volumen de la pirámide grande nos va a dar, a ver, que lo tengo por aquí calculado y no me estoy, 2048, ¿qué? Pues como hemos medido todo en centímetros, los datos nos los han dado de centímetros, eran centímetros cúbicos. Ojito. Vale, ya tenemos el volumen de la pirámide grande. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aplicar tales a este otro triángulo y este, ¿sí? Y también me tiene que pasar que la h partido 6, que h partido 6, sea igual que 6 partido 2. Que la altura de uno partido la altura de otro sea igual a la base de uno partido la base del otro. Y de aquí, si os dais cuenta, ya podéis despejar la h. Que sería que el 6 pasa multiplicando, 6 por 6, 36, entre 2. Y la h pequeña quedará 36 entre 2, 18 centímetros. Que era centímetros. Ya podemos calcularnos el volumen de la pirámide pequeña, que será un tercio del lado de la base de la pequeña al cuadrado, que era 12, 12 al cuadrado, por la altura de la pequeña que nos ha dado 18. Pues el volumen de la pirámide pequeña será igual a un tercio de 12 al cuadrado, que sería 144, por 18. Y esto nos da 864 centímetros cúbicos. Pues ya tengo los dos datos que necesitaba para sustituir ahí y ahí y poder calcular el volumen del tronco. El volumen del tronco será los 2048 de la grande menos el 864 de la pequeña. Así que el volumen del tronco va a ser igual, o del molde podéis poner, da igual. A esa resta queda 1184
centímetros cúbicos tiene el molde. Ya está. He hecho el ejercicio. Quiero dibujaros un tronco de pirámide y que veáis todos los triángulos que pueden salir de aquí. Vamos a hacerlo bien. Vale, a ver, os he dibujado un tronco de pirámide y quiero que veáis los dos triángulos que podemos sacar para hacer el teorema de Tales cuando nos den datos. Uno de ellos es, voy a sacar primero los triángulos grandes de la pirámide grande. En cualquier pirámide, con su altura, ¿sí? Con la altura que va desde aquí hasta aquí, podemos sacar dos triángulos con la altura grande. Uno de ellos es este de aquí, el que va desde el centro de la base hasta el centro del lado y luego coge toda la altura de la cara de una pirámide, que es el que hemos utilizado en el ejercicio anterior. Que tendríamos esto. Voy a trazar la altura, la voy a dejar aquí. Vale. Y otro triángulo, y aquí claro, como tenemos esto también, vale. Vamos a sacarlo aquí, ese triángulo, y ¿lo veis? Este amarillo es el triángulo. Y con el triángulo grande en realidad hay otros dos. Y trazo esta línea de aquí, ¿sí? Estoy teniendo en cuenta solo la pirámide de arriba. Y si trazo esto de aquí, que en realidad es la altura que hay aquí, esta altura que hay aquí, es esta que hay aquí. Pues aquí voy a obtener otro triangulito. Es decir, me ha quedado esto así, el amarillo. Tenemos esto así y esta otra. Y hay un triángulo, el más grande de todos. ¿Sí? Otro triángulo que es el de arriba de la pirámide pequeña y otro triángulo aquí abajo que es el del tronco. Aquí tenemos la altura del tronco, aquí la altura de la pirámide pequeña y aquí la altura de la pirámide grande. ¿Vale? Este lado que me ha quedado aquí, esto es la altura de la cara lateral, de esta cara de aquí. ¿Sí? De esta. Vale, pues vamos a llamarle altura de la cara. Esto sería la altura de la cara del tronco, esto sería la altura de la cara lateral y esto sería la altura de la cara lateral, ¿vale? Hay que ponerle bien nombres a las cosas para no equivocarse. Y seguimos, y ahora vamos a poner las bases. ¿Qué le voy a llamar? No le voy a llamar la mitad del lado, porque si esto no fuera un cuadrado y fuera en lugar de un cuadrado un hexágono, habríamos trazado este triángulo de aquí, el que va del centro del lado al centro del hexágono. ¿Vale? Aquí tengo un lado, otro lado. ¿Lo veis? La pirámide hexagonal. Entonces sería este triángulo de aquí. Y aquí, esta altura justo, que es la que quiero dibujar ahora, esto, del centro del lado al centro, o sea, del centro del hexágono al centro del lado, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama? Apotema de la base, sería eso. Vale, pues esto va a ser la apotema grande de la base. Esto va a ser la apotema del pequeño y a esto lo voy a llamar apotema del tronco. Pues con estos tres triángulos, como son semejantes, podríais hacer el teorema de Tales. Este con este, voy a hacer, uno le voy a llamar al grande y dos al de, vale, al de la pirámide. Pues que la h de la cara partido la h de la cara de la pirámide pequeña va a ser igual a la altura de la pirámide grande partido la altura de la pirámide pequeña y la apotema de la base de la pirámide grande partido la apotema de la pequeña. Esto si hago el 1 con el 2. Si hago
el 1 con el 3 tendré la altura de la cara del grande partido la altura de la cara del tronco igual a la altura de la grande partido la altura del tronco igual a la apotema de la grande partido la apotema pero del tronco. Y si hago el 3 con el 2, me quedará que la altura de la cara partido la altura de la cara del tronco es igual a la altura de la pirámide pequeña partido la altura del tronco igual a la apotema de la pirámide pequeña partido la apotema del tronco. 1, 2 y 3 veces puedo aplicar el teorema de Tales cogiendo el triángulo rectángulo que se forma al unir el centro de un lado con el centro de la base de la pirámide. Y vamos a ver qué otro triángulo podemos formar. Si en lugar de ir a ese centro del lado, voy desde el centro a un vértice, es decir, ahora voy desde aquí hasta aquí, o hasta aquí, me da igual con qué vértice lo cojáis, ¿vale? Esta distancia no va a ser la misma que la del apotema, porque si os dais cuenta, si saco yo aquí este triángulo, sacaría este triángulo, esto sería el apotema, y ahora estaría con este, ¿sí? Este. Vale, pues entonces aquí sale otro triángulo que va a ser distinto. Este de color, vamos a dibujarlo, pues yo qué sé, en morado. Este sería el triángulo morado que saco de la pirámide grande. Vamos a sacar. ¿Cómo le llamamos a esto? Podríamos llamarle radio de la circunferencia circunscrita, ¿vale? Sería el radio de esa circunferencia. Voy a llamarle R grande, ¿vale? Esto seguiría siendo la altura de la pirámide grande. Y ahora la distancia que va por aquí hasta aquí arriba, con la altura de la pirámide, esto va por una arista ahora. Ahora voy por una arista de la pirámide. Pues voy a llamarle arista, A de arista, A grande. Bien, y ese es el radio de la pirámide grande, este. Si ahora trazo el de la pequeña aquí, sería este de aquí. Entonces me sale aquí arriba otro triángulo pequeñito. Y si trazo la altura del tronco, también me sale otro triángulo que también va a ser semejante, esta altura. Tendré que averiguar cuánto mide esta distancia de aquí ahora. ¿Y qué va a ser? Pues el radio grande menos el pequeño. Es decir, otra vez me salen otros 3 triángulos a los cuales puedo aplicar tales. Ese sería el grande, el pequeño, vamos a ponerle letras, y esto tendría un radio pequeño, una altura pequeña de la pirámide pequeña de arriba y una arista pequeña. Y el de abajo, que es el del tronco, aquí tendría la altura del tronco. Esto de aquí va a ser R grande menos R pequeña, este trocito de aquí. Y vamos a llamarle a esto arista del tronco. Y lo mismo que antes, otros 3 teoremas de Tales. A grande partido a pequeña, ¿no? Si hago este triángulo con este, para aplicar Tales, va a ser igual a la h grande partido la h pequeña y va a ser igual a la r grande partido la r pequeña. Si hago este con el del tronco, pues tendré el arista del grande partido la arista del tronco, va a ser la h del grande partido la altura del tronco y va a ser igual al radio del grande partido el radio del grande menos el radio del pequeño. Y si hago los que me queda el del tronco con el pequeño, tendré que la h del pequeño partido la h del tronco es igual a la arista del pequeño partido la arista del tronco y es igual a la altura de, no, a la r del pequeño partido r menos r, que sería la r del tronco. Pues 1, 2 y 3 teoremas de Tales. Y además de aplicar estos 3 teoremas de Tales a esos triángulos, podréis aplicar siempre el teorema de Pitágoras a cada uno de estos triángulos que os han salido, por si os falta algo. Igual de uno de ellos tenéis 2 datos y solo os falta el tercero y lo podríais calcular. Así que para resolver volúmenes o áreas de troncos, de pirámides, tenemos que tener muy claros estos triángulos que yo puedo sacar de una pirámide.
Porque al haber una pirámide pequeñita encima de una grande, ¿no? Que quito de una grande, esa pirámide pequeñita va a ser semejante a la grande. Entonces me sale un montón de triángulos semejantes. Bien, pues muy importante esto de tener en cuenta lo que puedo utilizar para sacar lados que me falten o alturas que me falten. Bien, bueno, pues hasta aquí el examen de hoy. El próximo día hacemos otro. Para el próximo vídeo os hago el examen número 2 de exámenes de geometría. Un saludo a todos, chao, bye bye.